Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo vamos a hablar sobre el caso clínico de Nicolas Cage, Phineas Cage, y hablaremos sobre lo que no sabes de este caso. Este es uno de los casos neurocientíficos más populares y que más gente conoce. Sin embargo, los detalles hacen que no sea un caso clínico excesivamente bueno, y de hecho no es ni de cerca mi caso clínico favorito. ¿Por qué? Vamos a verlo. Empezamos. Antes, por si no conoces este caso, vamos a ponerte un poco en antecedentes. Phineas Cage fue un obrero de ferrocarril, de los que ponen las vías del tren, que en 1861 tuvo un accidente en el cual una explosión hizo que una vara de metal le atravesara la cabeza. La atravesó por la zona de la frente, entrando un poco por debajo del ojo y saliendo por aquí. Sorprendentemente, debido a la medicina de la época, sobrevivió y se recuperó perfectamente, hasta tal punto de que a los 2 meses le dieron el alta. Sin embargo, aunque le habían dado el alta, tenía un pequeño problema: su personalidad había cambiado. Phineas Cage inicialmente la gente lo describía como una persona responsable, atenta y amable, y ahora se había vuelto todo lo contrario. Era una persona rencorosa, insultaba con facilidad a sus compañeros, tenía una impulsividad muy alta y se había aficionado a los juegos de apuestas y a beber alcohol. Su personalidad había evolucionado de ser una persona responsable y amable a ser una persona irresponsable y bastante agresiva. Esto le provocó que al volver a su trabajo tuviera riñas con sus compañeros de trabajo, lo cual provocó su despido y acabó trabajando en un circo en el cual se exhibía junto con su barra. De hecho, aquí hay una foto. A los 38 años murió debido a crisis epilépticas probablemente provocadas por la barra de metal, y actualmente puedes ver tanto el cráneo de Phineas Cage y su barra de metal en el Museo de Harvard. ¿Por qué el caso de Phineas Cage es tan importante? Fue el primer caso en el cual un daño cerebral específico producía un cambio en la personalidad. Incluso en la actualidad existe un debate sobre qué es la personalidad, y muchos psicólogos no se ponen de acuerdo sobre qué parámetros define una personalidad y cómo describirla. Y más aún, este cambio se producía con un daño en el lóbulo frontal, que es el lóbulo que está detrás de nuestra frente. Antes del caso de Phineas Cage se pensaba que el lóbulo frontal no hacía nada o no hacía gran cosa, ya que cuando se extirpaba en ratas y ratones no se veía ningún tipo de efecto claro. Tras el caso de Phineas Cage se dieron cuenta de que el lóbulo frontal estaba implicado en procesamiento superior y que estaba implicado en la toma de decisiones o en aspectos relacionados con la personalidad, de una manera que no llegamos a entender del todo incluso en la actualidad. La hipótesis actual es que el lóbulo frontal está encargado de las funciones ejecutivas y que se encarga de controlar nuestros impulsos primarios. Piensa que al fin y al cabo tenemos impulsos primitivos como el hambre, la sed o las ganas de pasarlo bien. Y realmente en esta sociedad necesitas hacer cosas en las que no te lo pasas bien para poder hacer cosas que te lo pasas bien después. En efectos prácticos es el trabajo en sí. Tú trabajas para conseguir un dinero que te repercutirá positivamente después, pero el trabajo no tiene por qué ser agradable. La corteza prefrontal se encarga de planificar y se encarga de controlar estos impulsos primarios, en teoría. De hecho, cuando los impulsos primarios superan esta planificación, es algo que llamamos procrastinación. Así que dicho de manera sencilla, según esta hipótesis, si tienes ganas de jugar un videojuego, pero tienes un examen mañana que estudiar, el hecho de estudiar para el examen en vez de jugar al videojuego es lo que hace tu lóbulo frontal. Hay ciertos problemas que no encajan con el caso clínico de Phineas Cage, que es por lo que no me gusta. El caso de Phineas Cage es extremadamente específico. Para que un caso clínico sea bueno, hace falta que sea algo escaso, que no suceda muy a menudo y que sirva y que dé gran importancia médica, pero también hace falta que sea un caso reproducible. Phineas Cage fue atravesado por una vara de metal en una región concreta del cerebro, haciendo que provocara estos síntomas. Esto significa que si encuentro a otra gente que tiene exactamente la misma lesión, debería tener el mismo síntoma, de manera que pueda decir que esa región del cerebro que perdió es importante para ese efecto en la personalidad. Tras el caso de Phineas Cage se investigaron más casos de gente que había perdido el lóbulo frontal, y lo que se comprobó es que no producía un cambio de personalidad tan claro. Es decir, se producía un cambio de personalidad, pero no era un cambio de personalidad de ser responsable a ser impulsivo, que encajaría con la hipótesis que he dicho antes, sino que realmente la personalidad se borraba, la persona se volvía más mansa y se volvía menos agresiva. Se quedaba más mirando a las nubes durante mucho más tiempo. Podemos decir que al perder el lóbulo frontal anulamos la personalidad, lo cual también encaja con la teoría de que el lóbulo frontal tiene mucha importancia en el control de la personalidad como tal. Aquí entra Egas Moniz, un neurocientífico portugués que inventó la leucotomía en 1936. Lo que hizo fue cortes específicos en el lóbulo frontal para producir este efecto de amansamiento de la personalidad. Y se usaba y se usa en la actualidad para casos muy graves de psicosis. La teoría de Egas era que si inhibíamos esta región de la personalidad, debía suavizarse la personalidad de la persona y los síntomas debían disminuir. Y funcionó. Se probó con 5 casos graves y hubo una mejoría clara.
Sin embargo, sí que tiene efectos secundarios, y esta técnica da la posibilidad a lo largo de muchos años después que tengas ataques epilépticos, como tenía Phineas Cage. Los resultados de este experimento hizo que Egas Moniz ganara el Premio Nobel de Medicina en 1949, y se considera que es un premio Nobel ligeramente inmerecido, ya que los resultados los hizo con muy pocos pacientes, y no llegó a comprobar una reproducibilidad alta, ya que él mismo opinaba que, debido a los efectos secundarios tan graves que tenía, no era necesario hacer excepto en situaciones muy concretas y muy dramáticas. En la actualidad no se hace una leucotomía a no ser que sea un caso excesivamente grave que esté en peligro la vida de la persona. Pero con estas circunstancias apareció la persona más extraña y más oscura que vais a ver dentro del mundo de la neurociencia, Walter Freeman. Walter Freeman era un médico que quería aprovechar los resultados de Moniz para el público general y desarrolló la lobotomía transorbital. Se coge un punzón de hielo, se mete por detrás del ojo y se agita. Ya está. Tratamiento quirúrgico bastante simple. Al meter el punzón de hielo a través del ojo, destruyes todo el lóbulo frontal y produce estos síntomas de ser más manso y de pérdida de personalidad en el paciente al que se lo hagas. Además, inventó esta técnica porque es muy fácil de hacer, simplemente requiere introducir un punzón y no requiere un quirófano como tal, ya que en ningún momento estás abriendo el cráneo de la persona. No por ello implica que no tenga ni efectos secundarios ni muerte, es mucho más salvaje que una leucotomía, y la mortandad es entre 1 o 2 pacientes por cada 10 pacientes a los que se le hacía esto. Y créeme que los otros 8 pacientes no estaban precisamente bien, tenían crisis epilépticas y demás tipos de efectos secundarios. Walter Freeman desarrolló esta técnica y la vendió como una especie de cura milagrosa legendaria de los diferentes tipos de problemas psicológicos que se podían encontrar en pacientes. Se vendía como una cura para disminuir la agresividad de estos pacientes, lo cual teóricamente es cierto. Esta técnica permitía disminuir la agresividad del paciente, pero no curarle ni mucho menos, lo estás empeorando. Pero al volverlo más manso, para muchas familias que tenían a un paciente de estas características, era mucho más cómodo y manejable si estaba babeando por la boca sin ningún tipo de personalidad antes que tratar de manejar esa personalidad agresiva. Así que el tratamiento se volvió extrañamente popular. Y esto es así también porque Walter Freeman era bastante especial a la hora de hacer estas lobotomías. Decidió visitar pueblo a pueblo para hacer lobotomías a los pacientes que se encontrara, y para ello desarrolló un autobús especializado que llamó, esto es cierto, esto es real, lobotomóvil. Lo cual sinceramente aún pienso si es buen o mal gusto a la hora de elegir la palabra. Así que Walter Freeman fue visitando pueblo a pueblo en su lobotomóvil por todo Estados Unidos, preguntando por los casos clínicos más graves que podía encontrar, y se ofrecía a hacer la lobotomía. Se ofrecía mediante un pago por adelantado, y en caso de que la persona muriera, normalmente muere un par de días después, entonces él ya se había alargado con su lobotomóvil. Para que te hagas una idea de cómo es el nivel de esta historia. El problema es que inicialmente se hacía para los casos más graves, pero empezó a abusar de esta técnica y empezó a hacerlo para casos menos graves. E incluso se hizo con casos de gente con síntomas leves de depresión o ansiedad. Después de dejar todo un reguero de muerte y de gente lobotomizada, fue pillado en 1967 y se retiró de la licencia médica. Sin embargo, siguió con su lobotomóvil ejerciendo hasta 1972, que murió. Fíjate cómo es este caso: un accidente aislado con una barra de metal que atraviesa la cabeza acaba desarrollando toda una serie de acontecimientos para provocar que un hombre con un autobús llamado lobotomóvil vaya haciendo lobotomías por todo Estados Unidos. Y ni siquiera los síntomas de Phineas Cage con la barra de metal y las lobotomías posteriores que se realizaron son iguales. El caso de Phineas Cage es una anomalía, es un caso aislado de un daño específico que no se ha podido reproducir con facilidad. Y de hecho en la actualidad se piensa que a lo mejor este cambio de personalidad no es solamente debido al daño de la barra de metal, sino a las crisis epilépticas posteriores que tuvieron. Por suerte seguimos teniendo el cráneo, así que se siguen realizando estudios sobre qué área del cerebro es la afectada y qué tipo de relación podemos encontrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes algún tipo de duda o comentario, ponlo en la sección de comentarios. Dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y quieres ver más vídeos de este estilo. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta pronto!